Hola hijo, buenos días. Bueno, vamos a arrancar con la tercera parte de procesal. Vamos a ver lo que es jurisdicción y competencia. Jurisdicción por un lado, después competencia. Como para decirlo de manera fácil, jurisdicción es la facultad de decir el derecho. ¿Sí? ¿Quiénes tienen la potestad de decir el derecho, de resolver una cuestión determinada? Y competencia, la competencia es la medida de la jurisdicción. ¿Sí? Un juez tiene jurisdicción sobre determinado tema, pero puede llegar a no ser competente, porque la competencia está dividida en un montón de materias, ya vimos territorio, etcétera, el tipo de pleito. Entonces, la jurisdicción es la facultad de decir el derecho, ¿sí? Es la facultad de hacer justicia en el caso concreto, y la competencia es la medida de la jurisdicción. Bien, ahora vamos a desarrollar el tema jurisdicción, ¿sí? Y el apunte dice que la jurisdicción es la función pública de administrar justicia, que emana de la soberanía del Estado y que es ejercida por un órgano especial, que es el juez. Tiene por fin la declaración o realización de un derecho y la tutela de la libertad individual y el orden jurídico que se obtiene mediante la aplicación de la ley en los casos concretos para lograr la armonía y la paz social. Es el poder deber que tiene el Estado de aplicar la justicia en el caso concreto, la jurisdicción. ¿Sí? Nace en el momento que la sociedad decide realizar indirectamente el derecho en su actuación colectiva. ¿Qué comprende la función jurisdiccional? La creación y constitución de órganos que están encargados de administrar justicia. La determinación de las facultades de estos órganos, que son los órganos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, y la fijación de reglas para la tramitación del juicio. Entonces, la función jurisdiccional comprende la creación y constitución de estos órganos jurisdiccionales, la determinación de sus facultades, qué facultades tienen, y la fijación de las reglas para tramitar el juicio, el proceso, que es donde estos órganos realizan su actividad final, que es dictar sentencia. ¿Cuáles son los caracteres de la jurisdicción? Como te dije, vamos a ver primero jurisdicción y después competencia. La jurisdicción es pública, es única, es exclusiva y excluyente, es indelegable y es inderogable. ¿Por qué es pública? Porque es una potestad del Estado que es cumplida por órganos públicos. En consecuencia, también es pública la naturaleza del acto jurisdiccional. Sí, tanto el órgano como la actividad que ejerce este órgano tienen carácter público, aunque sean privados los conflictos que resuelven. Dijimos que es pública, la jurisdicción, dijimos que es única. ¿Por qué es única? Porque es una sola. La Constitución de Córdoba, en su artículo 153, dice que el ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la provincia. ¿Sí? Como poder o función del poder no puede ser dividida, pero, sin embargo, en razón de la división del trabajo, la gran extensión del territorio, las distintas naturalezas de las cuestiones a resolver y la necesidad de que hayan jueces especializados para resolver determinadas cuestiones, hace que, por reglas de competencia, ¿sí? Viste que una cosa es jurisdicción, otra cosa es competencia. Jurisdicción, facultad de decir el derecho, competencia, la medida de esa jurisdicción. Por cuestiones de competencia, determinados tribunales puedan entender en determinadas cuestiones vinculadas o al territorio, o al grado de la cuestión, primero o segundo grado, o a la materia a dilucidar, familia, penal, laboral, etc. Entonces, jurisdicción pública, única, exclusiva y excluyente. ¿Por qué? ¿Por qué es exclusiva la jurisdicción? Porque solo el Estado está habilitado para ejercerla legítimamente a través de sus tribunales como representantes del órgano jurisdiccional. ¿Y por qué es excluyente? Porque se rechaza cualquier interferencia de particulares y de otros poderes respecto del ejercicio de esta función jurisdiccional. Es exclusiva y excluyente, pública, única, exclusiva y excluyente e indelegable. ¿Por qué es indelegable? Porque no se puede delegar. A ver, el juez en el que le estaba delegado la facultad de administrar justicia no puede despojarse de su ejercicio, no la puede delegar para que otras personas lo asuman en el caso concreto y ejerzan las funciones de juez. No obstante, existen ciertos supuestos en que se puede delegar la comisión de determinadas medidas. Por ejemplo, una inspección ocular se delega en un órgano de otra zona para que la realice porque no le queda cerca al juzgado. Pública, única, exclusiva y excluyente, indelegable. La jurisdicción, por último, es inderogable. ¿Por qué? Porque no puede ser atribuida a otros órganos. Es un poder deber que proviene de la soberanía del Estado y no puede ser modificado por la voluntad de los justiciables.
hay determinados casos en que la ley autoriza que algunas cuestiones sean dilucidadas por otro tipo de métodos, por ejemplo, arbitraje, conciliación, mediación, ¿sí? Pero no estamos hablando de una resolución jurisdiccional. Bien. ¿Cuáles son los límites al ejercicio de la jurisdicción? ¿Tiene límites? Sí, tiene límites. Vimos que si bien el juez tiene la facultad para decir el derecho, por cuestiones de división del trabajo, organización, se encuentra acotada. Entonces tenemos límite territorial. Tenemos que ver lo que se llama excitación extraña, ley previa, tribunal preconstituido y existencia de un caso concreto. Veamos cada uno. Estamos viendo límites al ejercicio de la jurisdicción. Territorial, porque está referido a la aplicacia o eficacia de la norma en relación al espacio. ¿Sí? Un juez competente en determinado territorio. Excitación externa de la jurisdicción. Excitación extraña de la jurisdicción. La jurisdicción solo puede y debe ser ejercida frente al requerimiento de un sujeto extraño. ¿Sí? Alguien le tiene que pedir al juez que intervenga para que el juez intervenga. No hay juez sin actor. El juez no procede de oficio. Estamos hablando del juez civil. No procede de oficio. Necesita una excitación extraña. Su actividad se excita por algo que le traen. Necesita un actor. Ley previa. En materia civil no es tan riguroso como en el derecho penal, pero la jurisdicción supone un derecho preexistente a ser realizado, que hay una ley previa que se invoque al momento de hacer la demanda. Tribunal preconstituido. En el proceso arbitral, las partes renuncian a esta garantía de manera voluntaria, de que sea un tribunal preconstituido, o sea, que exista con anterioridad al litigio. En el proceso arbitral no, lógico, no se exige. Y existencia de un caso concreto para que haya jurisdicción. Los jueces no pueden emitir opiniones consultivas o generales, no pueden sentenciar casos abstractos o meramente teóricos. Los jueces resuelven un caso concreto que se les trae a conocimiento mediante demanda, contestación, apertura a prueba, alegatos, y con todo eso y aplicando las reglas de sana crítica racional, los jueces emiten una sentencia razonada, valorada. Hemos visto la jurisdicción, facultad de decir el derecho, de aplicar el derecho en un caso concreto que tienen los jueces. Dijimos que la competencia es la medida de la jurisdicción. Bueno, vamos a pasar ahora a ver la competencia. Bien, el tema es competencia. ¿Y qué es la competencia? Es la concreta órbita jurídica dentro de la cual un tribunal ejerce la función jurisdiccional del Estado. Es la órbita en la que el tribunal ejerce la jurisdicción que le dio el Estado, la facultad de decir el derecho. Tenés una órbita acotada en la que lo puedes decir. Sos juez, puedes decirlo, pero tenés una órbita acotada, ya sea por territorio, materia. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? ¿Acaso puede existir un juez único que pueda resolver todas las cuestiones de todo el país? No, es una utopía esto. Si bien todos los jueces tienen jurisdicción, esa jurisdicción necesita ser acotada, reducida por la competencia, porque es imposible que un juez resuelva todas las cuestiones de todo el país. Lo que se hace es distribuir la jurisdicción entre distintos jueces que tienen la facultad de juzgar, y estos jueces coexisten en un mismo tiempo y en un mismo lugar. ¿Sí? Juzgan distintas cuestiones y a veces juzgan mismas cuestiones, pero se dividen por turno, etc. Entonces, la competencia la podemos definir con un doble enfoque, subjetivo y objetivo. El primer enfoque, el subjetivo, tiene en cuenta el órgano que va a entender en el caso planteado, y así se dice que es la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero es la aptitud de ejercer la jurisdicción en un caso determinado. La competencia es, por tanto, la facultad de cada juez o magistrado de una rama jurisdiccional para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de determinado territorio. En sentido objetivo, ¿sí? Consiste en la órbita jurídica dentro de la cual el juez administra justicia. Se manifiestan reglas jurídicas esto, cuya aplicación permite distribuir la competencia entre los diversos órganos jurisdiccionales coexistentes y le asigna una específica. ¿Cuáles son estos criterios para la distribución? Tenemos el criterio institucional, ¿sí? Que es el orden que está fijado por la Constitución, federal, provincial, ya lo vamos a ver. Especialización y criterio de las causas, territorio, funcional y de turno. Entonces, criterios para distribución de la competencia. Criterio institucional, hay un doble orden judicial fijado por la Constitución Nacional que da lugar a la justicia en lo ordinario y la justicia provincial. O sea, la justicia ordinaria o provincial
¿sí? Y la justicia federal o de excepción. ¿Sí? Eso es el criterio institucional. Federal, provincial. Después tenemos la especialización como criterio de distribución de la competencia, especialización y criterio de causas. A cada magistrado se le facilita la tarea de comprender cuál es la naturaleza de la cuestión a resolver, el objeto del litigio, el estado civil de las personas, el valor económico de la pretensión. Esta es la competencia material y nos va a permitir dividir la jurisdicción en civil, comercial, familia, penal. ¿Sí? La naturaleza de la cuestión a resolver nos permite dividir la competencia en cuanto a la especialización y criterio de causas. También tenemos como criterio para distribuir la competencia el territorio, ¿sí? La competencia territorial. Las causas se distribuyen zonalmente. La causa de una misma materia entre distintos tribunales se distribuye por territorio, ¿sí? Puede distribuirse ya sea por el lugar de la cosa, por el domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento del contrato. Hay diferentes criterios que te determinan cuál es el juez competente en razón del territorio. Por ejemplo, en el caso de una sucesión, es el juez del último domicilio del causante. Hay un criterio funcional para la distribución también de la competencia. ¿Cuál es? Este se funda en la conveniencia de establecer que sean distintos órganos jurisdiccionales para el ejercicio de la función de conocimiento y la función ejecutiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Te acordás que habíamos dicho que habían juicios ordinarios que tramitaban ante jueces, los jueces civiles, juicio largo, completísimo, el juicio ordinario de conocimiento, el que tiene todas las etapas, y que habían juicios que se reducían las etapas, el juicio ejecutivo? Bueno, entonces tenés tribunales para que tramiten unos juicios y tribunales para que tramiten otros. También tenés tribunales de primer grado y de segundo grado. El primer grado le llevas el primer juicio y de acuerdo al resultado, la parte que no quedó conforme con el resultado recurre y llega a la alzada, por lo que tenemos ahí la competencia en razón del grado. Y otro criterio para distribuir la jurisdicción, o sea, el criterio para la distribución de la competencia en realidad, es el turno. Los mismos jueces que resuelven por la misma materia y en el mismo territorio, no puede un solo juez resolver la infinidad de cuestiones que hay. Entonces ponen varios jueces que son idénticamente competentes, pero se dividen en turnos. Esta semana el juez número 1, la semana que viene va a estar el turno al 2, la tercera semana el 3, la cuarta semana el 4 y así vuelve al 1 después, ¿sí? Pasamos a otro tema, competencia provincial. Criterios para su determinación. ¿Cómo se determina la competencia provincial? Entonces, de acuerdo al régimen de Estado federal que está instituido en la Constitución Nacional, en el artículo 5 sobre todo y en el artículo 75, inciso 12, el Estado argentino se caracteriza por la existencia de dos órbitas judiciales, la de las provincias y la de la nación. El Poder Judicial Provincial se encarga de todas las cuestiones relacionadas con el derecho común, ocurridas dentro de sus respectivos territorios, a excepción de las materias que son expresamente delegadas a la nación, cuyo conocimiento le va a competir a la justicia nacional. Entonces, la competencia material es el límite que la ley impone al juez para que pueda resolver solo ciertos asuntos relacionados con la rama del derecho aplicable. Divide en razón de las diversas naturalezas de las causas y por el criterio de especialización. ¿Y cómo es en la provincia de Córdoba? En razón de la materia, la competencia se divide en los siguientes fueros: civil y comercial, concursos y sociedades, penal, laboral, familia y contencioso administrativo. 6 fueros: civil y comercial, concursos y sociedades, penal, laboral, familia, contencioso administrativo. Veamos cada uno de estos. Veamos el fuero civil y comercial. En materia civil, en Córdoba, el artículo 5 del Código Ritual dice que la competencia se va a determinar por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. ¿Sí? Se organiza en doble instancia. La primera, se define por las pretensiones del actor y se organiza en doble instancia. La primera le corresponde a juzgados unipersonales que van a resolver en primer grado. Sus resoluciones se pueden recurrir ante la Cámara de Apelaciones del mismo fuero, que son organismos colegiados integrados por 3 vocales. La resolución dictada en esta segunda instancia solamente te va a admitir un recurso extraordinario, que puede ser casación, revisión o inconstitucionalidad, que directamente tramita el Tribunal Superior de Justicia, o sea, la Corte. Ese es el foro civil y comercial. Pasamos al foro de concursos y sociedades. Entiende exclusivamente en causas vinculadas al concurso de acreedores, quiebra y constitución también de sociedades comerciales. Está organizada idéntico al foro civil y comercial.
Fuero penal. Entiende en materia de delitos y es de instancia única en Córdoba. Ahí vamos a abrirle a la Olivia. Olivia. Es de instancia única el fuero penal, pero se estructura en dos etapas. La primera etapa es de la investigación penal preparatoria de la IPP a cargo de los fiscales, ¿sí? A cargo de fiscales de instrucción o jueces de instrucción, dice la punta. Bueno, en Mendoza son fiscales de instrucción. Vos decís, a cargo de fiscales de instrucción o jueces de instrucción cuando el imputado... Ah, está bien, es así. Está a cargo de fiscales de instrucción. Solo estaría a cargo de un juez de instrucción cuando el imputado tiene algún privilegio constitucional, ¿sí? Un senador, un diputado. Bien. ¿Con qué concluye esta etapa? O con el archivo de las actuaciones cuando no se puede proceder, ¿sí? No hay elementos para proceder, o cuando el hecho investigado no encuadra en una figura penal alguna, artículo 334, o con el sobreseimiento del imputado. Entonces, ¿cómo culmina la IPP, la investigación penal preparatoria? Se archivan las actuaciones. ¿Por qué se pueden archivar? Dos motivos. No se puede proceder, no hay elementos para proceder de ninguna manera, o hay un obstáculo, por ejemplo, las lesiones, que son delitos de instancia privada, necesitas la instancia de la persona afectada. Si la persona afectada no insta la acción, no te pide investigar, vos no podés investigar, no podés proceder. Entonces, archivás porque no podés proceder, archivás porque el hecho denunciado no encuadra en delito penal alguno, o sobresees. Para sobreseer, cuando sobresees es que tenés una persona imputada. En el archivo no tenés ninguna persona imputada. Pero si has imputado a alguna persona a un delito, le has atribuido un delito, tenés que sobreseerlo o elevarlo a juicio. Si no tenés elementos para elevarlo a juicio, lo vas a sobreseer. ¿Y por qué motivo lo puedes sobreseer? Por ejemplo, el hecho que se está investigando no se cometió. Determinaste que no se lo cometió o no fue cometido por el imputado. El hecho que está investigando no encuadra en una figura penal. Cuando el hecho que está investigando me dio una causa de justificación, legítima defensa, por ejemplo, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria, ¿sí? Inimputabilidad, sabes que es, bueno, un menor de edad, menor de 16 años, por ejemplo. Una excusa absolutoria es, por ejemplo, un hurto cometido entre cónyuges. No está penado. Por el artículo 185 dice que no lleva pena. Entonces, si está investigando un hurto o defraudación cometido entre cónyuges o ascendientes y descendientes, no tiene pena penal, sin perjuicio de la civil. Entonces, si estás investigando eso, tenés que sobreseer. ¿Cuándo también tenés que sobreseer? Cuando ha vencido el plazo máximo de la investigación penal preparatoria y sus prórrogas y no hay elementos suficientes para elevar la causa a juicio. Y no es razonable objetivamente que vayas a incorporar nuevas pruebas. El plazo máximo de la investigación penal preparatoria acá en Mendoza es en total de 18 meses. Son 3 meses que se va prorrogando hasta 18. Entonces, en estos casos, vos le pedís al juez que sobresea. Vos, fiscal, señor juez, mire, imputé una persona, no me alcanza para elevar a juicio, o no puedo elevar a juicio por una causal de justificación, o el hecho no lo cometió él, o el hecho en realidad no fue cometido. Todo esto que te acabo de decir. También cuando la pretensión penal se ha extinguido, cuando acaeció la prescripción de la acción penal, se pide el sobreseimiento estando el imputado. Se extendió tanto en el tiempo que se prescribió. Listo, se pide sobreseimiento también. Eso es si no te da para elevar la causa a juicio. Ahora, si vos investigaste, estás en la etapa de la investigación penal preparatoria y tenés elementos para elevar la causa a juicio, lo que haces es elevar justamente la causa a juicio. Haces un dictamen que se llama requerimiento de elevación a juicio, donde es una especie de alegato. Meritúas toda la prueba que vos has incorporado y haces el desmérito de la prueba que trajo la defensa y decís, a este señor pido que se lo cite a juicio porque vamos a pasar a la segunda etapa. Esto es siempre que existan elementos de convicción suficientes. Son distintas etapas de convencimiento que tiene el fiscal. Para imputar a una persona, vos lo único que necesitas es motivos de sospecha bastante que ha participado en la comisión de un hecho. Sospechar, motivo de sospecha bastante se dice. Ahora, para elevar a juicio necesitas un poco más, que son elementos de convicción suficiente para sostener como probable la participación de esa persona. Elementos de convicción suficiente para sostener como probable la participación de esa persona. Y en la etapa de debate vas a necesitar sumar mucho más porque necesitas llegar ¿a qué? A la certeza. Para una sentencia condenatoria necesitas certeza porque si no hay certeza hay duda y si hay duda hay absolución. Cuando pasaste esta etapa del juicio, imputaste a una persona, tuviste elementos de convicción suficiente, decidiste llevarlo a juicio, vas a la segunda etapa, que es el debate propiamente dicho, que se lleva a cabo en una audiencia oral y pública ante la Cámara del Crimen, que es colegiada con 3 vocales, ¿sí? que en definitiva juzgan y dictan la sentencia, ya sea
absolutoria, que tiene los efectos de un sobreseimiento, lo absolven o lo condenan. ¿Sí? Contra dicha sentencia, ¿qué recursos caben? Solo los recursos extraordinarios ante el Tribunal Superior de Justicia, a la Corte. De la Cámara del Crimen donde se hace el debate, se va a la Corte directamente, no hay una instancia de apelación. También dentro del fuero penal se encuentran los juzgados correccionales, que estos van a juzgar correccionales, son delitos menores de pena de 3 años, van a jugar en única instancia delitos de acción pública dolosos que estén reprimidos con prisión no mayor a 3 años o con una pena no privativa de libertad, multa o inhabilitación. ¿Sí? También juzgan los delitos culposos, cualquiera sea la pena, por ejemplo un homicidio culposo derivado de la mala praxis médica o un accidente de tránsito que derive en un homicidio o lesiones culposas. Y también juzga los delitos de acción privada, estos juzgados correccionales, que son, por ejemplo, la querella por calumnias e injurias. Acordate que dijimos que eso era un delito de acción privada, al Estado no le interesan, lo llevas vos. Aparte tenemos los juzgados de menores de corrección. Entienden en las causas que hayan menores que hayan cometido delitos. Menores, exclusivamente menores, no tienen que haber mayores, porque si hay menores y mayores intervienen en la justicia de mayores. Si son exclusivamente menores de 18 años, intervienen estos juzgados de menores. Por otro lado tenemos los juzgados de ejecución penal. ¿Te acuerdas que yo te conté que acaecida una sentencia, empieza una nueva etapa controlada bajo un juez de ejecución? Toda la etapa de cumplimiento de la pena la controla este juez de ejecución. Y por último, tenemos un fuero penal económico, ¿sí? Que está destinado a investigar los denominados delitos de cuello blanco, que son aquellos delitos que tienen trascendencia económica y son de gran complejidad. Fuero penal económico. Esto acá en Mendoza no está. Vamos a pasar a otro fuero. Ya vimos el penal, ya vimos el civil, ya vimos concurso, vamos al laboral. Fuero laboral. En materia de contrato de trabajo, esto está organizado en instancia única también, así como el penal. Se estructura también en 2 etapas. La primera ante el juez de conciliación. Lo vimos esto ayer o anteayer. El juez de conciliación no dicta sentencia, ¿sí? Llegaba a una conciliación, intentaba llegar a una conciliación, escuchaba a las partes, pero después se pasa en una segunda instancia ante la Cámara del Trabajo, que es la que lleva adelante el juicio y la que dicta sentencia, la cual solo puede ser recurrible mediante recursos extraordinarios ante la Corte. Cuando es de instancia única, acordate, no hay Cámara de Apelación, se va directamente a la Corte. Esto pasa hasta ahora en el fuero penal y en el fuero laboral. Veamos el fuero de familia. Fuero de familia es de instancia única. Entienden conflictos de familia y se integra con asesorías que intervienen en una etapa prejurisdiccional con el fin de lograr el avenimiento de las partes. También vimos el fuero de familia el otro día, ¿sí? Las asesorías ejercen representación de los menores y patrocinan a las partes que carezcan de recursos, ¿sí? Bueno, después tenemos los jueces de familia, tienen una función conciliadora y homologan los acuerdos que se hayan celebrado sin dictar sentencia. Pero si se hace necesario el juicio, se pasa a otra etapa ante la Cámara de Familia, que está constituida por 3 vocales, quienes son los que en definitiva resuelven con la sentencia. También lo habíamos visto antes, el fuero de familia. Pasamos al fuero contencioso administrativo. Este fuero es de instancia única, en todas las causas, salvo aquellos en que la provincia sea parte. En caso de instancia única, se sustancia ante la Cámara mediante un procedimiento escrito. El fuero contencioso administrativo, instancia única, ante la Cámara, procedimiento escrito, que esto concluye con una sentencia, la cual solo es recurrible mediante los recursos extraordinarios ante la Corte. En caso de doble instancia, que dijimos que es que la provincia sea parte, la primera se sustancia ante la Cámara y la segunda ante el Tribunal Superior de Justicia, la Corte, mediante recurso extraordinario. En la provincia de Córdoba, el máximo órgano del Poder Judicial es el Tribunal Superior de Justicia, equivalente a nuestra Corte. Tribunal Superior de Justicia tenés que decir vos. Cuya competencia y funciones en este Tribunal Superior de Justicia se encuentran reguladas en la Constitución de Córdoba, Constitución Provincial de Córdoba. Puede entender por razón del fuero en todas las causas que lleguen ante él, sin perjuicio de que la labor se reparta en las diversas salas con un criterio de especialización, salas dentro del mismo Tribunal Superior de Justicia. A este máximo tribunal, que está integrado por 7 miembros, se llega por vía de recurso o por vía originaria. ¿Y cuál es la vía originaria? Bueno, la competencia está establecida en el artículo 165 de la Constitución de Córdoba, que nos dice:
que el Tribunal Superior de Justicia va a conocer y resolver originaria y exclusivamente en pleno, 7 miembros, a. de las acciones declarativas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas. Resuelve sobre los planteos de inconstitucionalidades de leyes que estatúyan sobre materia regida por la Constitución y se controviertan en caso concreto por parte interesada. Un planteo de inconstitucionalidad de una ley en sentido amplio, o sea, ley, decreto, reglamento, resolución, carta orgánica, ordenanza, que traten un tema que esté regido por la Constitución y que se plantee en una causa determinada, lo va a terminar resolviendo la Corte. También resuelve originaria y exclusivamente en pleno las cuestiones de competencia entre poderes públicos de la provincia y en la que se susciten entre los tribunales inferiores cuestiones de competencia, salvo que estos tengan otro interés superior común. Si hay conflictos de competencia, esta causa la tenés que llevar vos, juez de tal por esto, no, la tenés que llevar vos por esto, resuelve la Corte. De los conflictos internos de las municipalidades, o de una municipalidad con otra, o de estas con autoridades de la provincia, también resuelve en forma originaria y exclusiva y en pleno el Superior Tribunal de Justicia. Y por último, resuelve, en estos incisos que estamos viendo, de las acciones por responsabilidad civil promovidas contra magistrados y funcionarios del Poder Judicial, con motivo del ejercicio de sus funciones, sin necesidad de que sean removidos previamente. ¿Sí? Cuando demandan por responsabilidad, por algún hecho cometido en el ejercicio de sus funciones, ya sea por magistrados o por funcionarios del Poder Judicial, entiende la Corte, de manera originaria y exclusiva. La Corte, de manera originaria y exclusiva, conoce y resuelve en pleno de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad. Conoce y resuelve por intermedio de sus salas de los recursos extraordinarios que las leyes de procedimiento acuerden. Cuando la ley de procedimiento indica que va a intervenir la Corte, interviene la Corte. En recursos extraordinarios siempre. Y conoce y resuelve en caso de recusación de sus vocales y en las quejas que se hagan por denegación o retardo de justicia de acuerdo a las normas procesales. Hay veces que uno va a hacer una presentación y no es proveída en tiempo, no es proveída como se solicita, no se le da el trámite de ley, entonces están los recursos o las quejas por denegación o retardo de justicia y está tramitando ante el Tribunal Superior de Justicia. Vamos a pasar ahora a un tema que llamado desplazamiento de competencia. ¿Qué es el desplazamiento de competencia? Veamos. ¿Qué es esto del desplazamiento de competencia? Vimos que la competencia es de orden público e improrrogable. No se puede prorrogar. Sin embargo, hay supuestos excepcionales que permiten que el pleito se tramite ante un lugar distinto al que tenía que intervenir. Los desplazamientos de competencia encuentran motivo algunas veces en la voluntad de las partes intervinientes. Se ponen de acuerdo para que el pleito sea tramitado en otra jurisdicción, a veces en disposición de la ley o a veces en circunstancias de conexidad o por efecto del fuero de atracción. Ya vamos a ver cada uno de estos supuestos. Prórroga de la competencia. ¿Qué es la prórroga de la competencia? ¿Es prorrogable la competencia? ¿Se puede decir, no, yo quiero que intervenga otro juez? No, la competencia, en principio, la regla es que es improrrogable. No se puede acordar que intervenga otro juez, excepto la competencia territorial. La competencia por razón del territorio puede ser acordada por las partes, ¿sí? Y el tribunal no se puede declarar incompetente de oficio en razón del territorio. Si las partes lo acordaron, se pueden someter, si todas las partes involucradas en un litigio lo acordaron, se pueden someter a un juez. Pero esto es por el territorio. De ninguna manera se podría prorrogar la competencia por el fuero penal, por el fuero de familia. No podés ir. Nos ponemos de acuerdo a tramitar este litigio de familia en la justicia penal y vas al juez penal y le decís, no, sabes cómo te sacas zumbando, ¿no? Bueno, la prórroga suscita un desplazamiento de la competencia hacia un juez que en principio era incompetente. Eso es lo que pasa con la prórroga. En principio era incompetente, pero como las partes se pusieron de acuerdo en que les convenía tramitarlo en vez de acá en Ciudad de Mendoza, como son los dos de San Rafael, a llevar el juicio en San Rafael, y los abogados de cada uno están en San Rafael, vamos a San Rafael y ahí tramitamos el juicio, pero ante la misma materia. Estamos viendo de prórroga de la competencia en general se va a dar para procesos civiles, no encuadraría en ningún otro tipo de proceso. La prórroga de la competencia por voluntad de las partes puede operar de dos formas, expresa y tácita. La forma expresa es cuando los sujetos de manera clara
expresan su voluntad de que le atribuyen competencia a un tribunal determinado, exteriorizando eso de antemano, habiéndolo puesto en un contrato, por escrito en forma documentada, que en caso de litigio vamos a someternos al tribunal de primer grado de San Rafael. Listo, lo acordaron de antemano, lo firmaron cuando hicieron el contrato, si había litigio se iban a San Rafael y se van a ir a San Rafael. Bien. ¿Y cuándo es tácita la prórroga? Si el desplazamiento de competencia se opera por actitudes procesales asumidas por las partes en el curso del juicio. Por ejemplo, el actor presenta su demanda ante un tribunal diferente e incompetente en principio en razón del territorio, pero el demandado nada dice al contestar y acepta las reglas, va a tramitar válidamente ahí. Si la competencia no fuera prorrogable y de la exposición de los hechos en la demanda resulta incompetente el tribunal ante el que se deduce, este debe inhibirse de oficio, sin más trámite, y a pedido de parte va a remitir las actuaciones al tribunal competente si resultare provincial. Si de lo contrario, si no es provincial, ordenará el archivo. Pero una vez que hubiera dado trámite a la demanda o pedido, no podrá el juez declarar su incompetencia de oficio. Una vez que le dio trámite, no la va a poder declarar de oficio. Debe atender la cuestión, salvo que el demandado plantee la incompetencia por medio de la excepción o inhibitoria correspondiente. Vamos a ver otro subtema dentro de este desplazamiento de la competencia, caso en que puede ser desplazada. Uno de los casos principales y fundamentales que se dan en la práctica es el próximo punto que se llama fuero de atracción. Fuero de atracción es, por ejemplo, el concurso de quiebras que atraen así todos los procesos en que estaba vinculado, sean del tipo que se trataren, la persona que se sometió a concurso de quiebra, que lleva el proceso universal. Lo mismo las sucesiones, también es fuero de atracción y traen hacia el juicio de la sucesión todas las acciones laborales, civiles, juicios que tenían trámite, se vienen y tramitan todos juntos. Veamos qué dice la punta. Fuero de atracción se entiende tal que un mismo juez va a ser quien entienda en todas las cuestiones vinculadas a los bienes que van a ser recaudados, liquidados y transmitidos bajo su dirección del proceso. El juez que conoce en un proceso universal es el juez que va a ser competente de todas estas causas en razón del fuero de atracción. El juez del juicio sucesorio, como te decía, es competente para entender todas las pretensiones relacionadas con el patrimonio o los derechos que se versan en dicho proceso. Otro supuesto de desplazamiento de competencia son las disposiciones que consagran el fuero de atracción ejercido en los procesos universales. Bien, otra vez, las sucesiones, los concursos y las quiebras, lo visto. Acá se justifica ese desplazamiento en la necesidad de tratar en forma conjunta y simultánea todas las pretensiones que andan dando vuelta por ahí, deducidas contra el caudal común, contra esa masa de bienes que se va a repartir en un juicio universal. Hay una masa de bienes que se tiene que determinar cómo se conforma y después repartirse entre acreedores o herederos. Bueno, también se traen a ese proceso y se acumulan para tramitarse todos los juicios vinculados que pueden afectar esta masa de bienes, hacerla más grande o hacerla más chica, la repartija final. Entonces entienden todo el mismo juez. Obviamente que las causas que se traen son aquellas de contenido económico, que pueden resultar para ampliar la masa o disminuirla, ¿sí? No otras que tengan otro tipo de contenido, las de contenido económico. Por ejemplo, una acción de filiación que esté tramitando en la justicia de familia no tiene ningún tipo de sentido desplazarla hacia el juicio universal de quiebra. El fuero de atracción en la materia sucesoria, que todo lo lleva el juez de la sucesión, está previsto en el Código Civil y Comercial. Es una norma nacional que impone al juez de la sucesión llevar a cabo todas las cuestiones que versen sobre el título y bienes del causante y respecto de acciones personales que esgriman sus acreedores. Y en cuanto al efecto del fuero de atracción, es transitorio, no es eterno, ¿sí? Dura mientras tramite el juicio universal, el juicio sucesorio o la quiebra. Luego de efectuar la partición judicial o finalizado el concurso, no tiene sentido que sigan cayendo las causas de esa persona al juzgado que llevaba el trámite universal. Vamos a ver ahora, negro, vamos a ver ahora la competencia federal. ¿En qué caso existe competencia federal? ¿Qué es la competencia federal? Es la facultad reconocida a los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación para ejercer sus funciones en los casos, respecto de las personas y en los lugares especialmente determinados por la Constitución Nacional. En los casos, respecto de las personas y los lugares determinados por la Constitución. Se establece expresamente
especialmente en las provincias, respecto de materias que las provincias delegaron a la Nación. Las materias delegadas por la provincia a la Nación. Los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional establecen los asuntos que son de competencia federal. Vamos a ver estos artículos. ¿Qué es de competencia federal? Artículo 116 de la Constitución. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, son todos los juzgados federales, ¿no es cierto? Corresponde a la Corte Suprema y los tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos en la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, y por tratados con las naciones extranjeras. También causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, todo lo que es relaciones exteriores. De causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, ¿sí? Quilombos en alta mar. Pero buques en territorio argentino o buques de bandera argentina. De los asuntos en que la nación se aparte. De las causas que se susciten entre dos o más provincias. O entre una provincia y los vecinos de otra provincia. O entre los vecinos de diferentes provincias. Y entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano extranjero. ¿Sí? Si vos querés demandar a un extranjero, parece que existe la posibilidad que vayas al juzgado federal. ¿Sí? Antes, cuando yo trabajaba en Reta, que me demandaban a un cliente que era extranjero, a veces le ponías la excepción, esta del 116, y que querías tramitar en el foro federal, y como la gente a veces no tiene matrícula para tramitar en el foro federal, listo, no la seguían la causa y ganabas la batalla antes de comenzar. Bueno, artículo 117 de la Constitución Nacional. En estos casos, mencionados anteriormente, la Suprema Corte va a ejercer su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescribe el Congreso. Pero en todos los asuntos que sean concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y aquellos en que la provincia sea parte, su jurisdicción la va a ejercer de manera originaria y exclusivamente. Se va directo a la Corte de la Nación. En todos los otros casos va por apelación, pero en estos casos, embajadores, ministros, cónsules y provincia aparte, interviene de manera originaria y exclusiva la Corte. Otro punto. Pasamos a cuestiones de competencia. ¿Cuándo existe una cuestión de competencia? Cuando se desconoce a un juez, sea por las partes o por otro juez, la facultad de actuar en un determinado proceso. Entonces se discute la competencia de ese juez. ¿Sí? Se pueden originar estas cuestiones de competencia mediante el uso de dos vías procesales, la declinatoria o la inhibitoria. Son dos maneras distintas de lograr que un juez no intervenga en una causa. La declinatoria. Se presenta el demandado ante el juez que lo citó y le pide que se declare incompetente, le pide un pronunciamiento negativo acerca de su propia competencia. Es una vía exclusiva y excluyente cuando dos jueces ejercen la misma competencia territorial. Es la manera en que se presenta el demandado y le dice, usted no es competente, tiene que ser competente aquel juez. Y la otra manera, ya vimos la declinatoria, es la inhibitoria. ¿Sí? El demandado se presenta ante el juez que cree que es competente, se presenta ante el otro juez. No al que lo citó, sino al que cree que es competente. Y le pide que tome competencia para sí, que lo oficie al juez que está conociendo en la causa para que deje de conocer en ella. Es un incidente que se tiene que resolver bajo el trámite del juicio ordinario de menor cuantía, del más sencillo. Entonces vos te presentás en la declinatoria, te presentás ante el juez que lleva la causa y le decís que no intervenga, y en la inhibitoria te podés presentar ante el juez que crees competente y le decís que por qué tiene que intervenir él y que le pida las actuaciones al otro juez. ¿Sí? Elegí una vía, luego no puede usarse otra. No podés primero presentarte por declinatoria, no te dio bola ese juez y te vas por inhibitoria al juez que crees competente. ¿Sí? Usas una o usas la otra. ¿Y cuáles son los criterios para la determinación de a quién le corresponde la causa? Criterios para su determinación, dice el punto del programa. Para fin de determinar si una causa corresponde que sea resuelta por los tribunales locales de cada provincia o si corresponde que sea resuelta por el Poder Judicial de la Nación, se establecen tres criterios diferenciadores: el territorio, la materia y las personas. En razón del territorio, la competencia nacional corresponde cuando se hayan afectado derechos federales o intereses nacionales en aquellos lugares que sean propiedad del Estado Nacional,
adquiridos a las provincias o cesión de estas, con objeto de instalar allí establecimientos de utilidad nacional, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba. En razón de la materia, está relacionada al conocimiento de los litigios que impliquen aplicación de la legislación federal. En nuestro país existen leyes federales, leyes comunes y leyes provinciales. Y por último, en razón de las personas, la competencia federal se arroga teniendo en cuenta la cualidad especial de las personas que son partes en la controversia. Por ejemplo, si en el pleito intervienen ministros o embajadores, o por la presencia del Estado Nacional en un juicio, si existiese un interés federal en disputa. Estos son los criterios para determinar si la competencia se desplaza o no a los federales o a los provinciales. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a otro tema. El juez o tribunal. ¿Qué es el juez o tribunal? Es uno de los sujetos esenciales en el proceso. Sin juez no puede haber proceso propiamente dicho. Cumple la función jurisdiccional del Estado y está compuesto por un juez o por un conjunto impar de jueces. 3, 5, 7. Para que resuelvan, ¿no? Es sujeto esencial, cumple la función jurisdiccional, sujeto esencial del proceso, cumple la función jurisdiccional del Estado. El juez o tribunal tiene a su cargo la administración de la justicia y concurre con otros órganos del Estado al cumplimiento integral de lo que es la función judicial. Tiene la potestad de juzgar y cumple la función realizadora del derecho. ¿Cuáles son los poderes que se le otorgan al juez? El poder de dirección formal y material del proceso tiene. Tiene el poder disciplinario y ordenatorio, de iniciativa probatoria y de decisión. Dirige el proceso, dirección formal y material del proceso. Él lo dirige. A él se le ofrecen las pruebas, él las admite. Facultades disciplinarias y ordenatorios. ¿Sí? Corrige a las partes. Puede sacar compulsa, las corrige en cuanto a su comportamiento y puede sacar compulsa a los colegios de abogados cuando hay una inconducta. Iniciativa probatoria. ¿Te acordás? Para mejor proveer cuando ya están los alegatos y quiere llegar a sentencia pero le falta algo. Bueno, tiene iniciativa probatoria, lo puede hacer. Y de decisión. Culmina toda la actividad del proceso con su decisión, su sentencia razonada mediante la aplicación de las reglas de la sana crítica racional. ¿Cuál es el deber fundamental del juez? Administrar justicia legalmente. No puede dejar nunca el juez de juzgar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. No puedo decir esto no está regulado, porque si yo soy un juez y me someten a una causa de decisión tengo que resolverla. Sí o sí, si hay un conflicto lo resuelvo. No importa si no hay una ley que prevé esa situación, tengo que irme a los principios generales del derecho, en el peor de los casos, y encontrar cómo justificar la resolución que le voy a dar a esta cuestión planteada. Bueno, veamos ahora determinados supuestos en que un juez que está llamado a entender una causa tiene que dejar de entender. Algo hay que no puede entender un juez en una causa. Son dos institutos que se habla de inhibición, el juez se inhibe, o recusación, lo recuso, lo saco al juez. El juez no tiene que intervenir. Tiene que ver con cuestiones personales. Por ejemplo, para que te des una idea, si yo fuera juez no podría intervenir en un pleito en que vos seas parte. Porque son mi hijo y es obvio que te voy a mirar con cariño tu pretensión, ¿no es cierto? Bueno, básicamente esa es la idea de la inhibición y la recusación. Cuando me inhibo yo de actuar, digo, no, la verdad no puedo actuar porque el que demanda es mi hijo, o soy íntimo amigo de este que está acá. O cuando el otro instituto es cuando me recusan, es que yo no he dicho nada, pero aquel actor dice, che, yo no quiero que aquel intervenga, porque aquel es íntimo enemigo de este que está acá, al que estoy yo representando. Entonces le va a fallar en contra, tiene una enemistad manifiesta. Entonces, la inhibición, yo me salgo, la recusación, me sacan de entender en la causa. Bien, ahora vamos a ver qué dice la punta acerca de esto. Recusación del juez. ¿Cómo se lo recusa? ¿Qué es la recusación? Es el medio por el que se exterioriza la voluntad de la parte legítima del proceso para que un juez determinado se aparte, se separe del conocimiento de la causa, por sospecharse de algún motivo de su imparcialidad. Se cree que no va a ser imparcial. Es una garantía de imparcialidad y un respaldo a la debida consideración de la magistratura. La inhibición, en cambio, es la abstención voluntaria del juez de intervenir en un determinado juicio. La inhibición en realidad no es una simple facultad que tiene el juez, es un verdadero deber que se le impone de apartarse cuando existe una de las causales que expresamente menciona la ley. Al percatarse que existe una causal de recusación, está obligado a declararla el juez. ¿Sí? Vamos a ver que existen
recusaciones sin causa y recusaciones con causa. Acordate que la recusación era sacar al juez. Queremos sacarlo de intervenir en un proceso. ¿Podemos hacerlo sin causa, sin decir por qué? Veamos. ¿Con causa? Claramente que sí. Bueno, la recusación sin causa en el proceso civil sí existe. ¿Sí? Se puede recusar sin decir por qué, sin expresión de causa, al juez, al momento de entablar o contestar la demanda u oponer excepciones. Es en ese momento, dentro de los 3 días de notificado el llamamiento de autos para sentencia definitiva, dentro de los 3 días de notificado del auto, el llamamiento de auto, no le des bola a eso. Al momento de entablar una demanda o contestar la demanda u oponer excepciones, es ahí cuando tenés que recusar al juez, sin causa, sin decir por qué, y tenés una sola posibilidad. Después ya no podés. Como te decía, este derecho de recusar sin causa se puede ejercer una sola vez por parte, ¿sí? Y cuando sean varios los actores o demandados, únicamente uno de ellos puede hacer uso de este derecho para desplazar al juez. Tampoco no procede este derecho en las cuestiones incidentales ni en la ejecución de sentencia. Tampoco en los procesos concursales, en las diligencias preparatorias de los juicios, en los embargos preventivos, que tienen por objeto eso, asegurar el resultado del juicio. Tampoco procede en la ejecución de diligencias comisionadas. En diligencias también para la ejecución de la sentencia no procede esta facultad de recusar sin causa. Es para los procesos civiles, en la oportunidad de la demanda o en la contestación de la demanda una sola vez. Vista la recusación sin causa, ahora vamos a pasar a la recusación con causa. Tengo motivo para recusar a este juez. ¿Cuál es el fundamento de este instituto? Se encuentra en la extensión de la independencia del Poder Judicial a la persona del juez. ¿Sí? Por razones de economía y de seguridad jurídica se establecen límites temporales para deducir este incidente de recusación con causa. Cuando la causa de recusación es anterior a que se inicie al pleito, tiene que ser propuesta en el primer escrito que se presenta. Ya existía la causa, se conoce en el primer escrito, vos la tenés que plantear la recusación con causa. Ya después no podés. Si la causa es posterior, la causa por la cual ese juez tiene que ser apartado es posterior a que se radique el pleito, bueno, se tiene que plantear la recusación dentro de los 3 días de haber llegado a conocimiento de la parte de esa causal de recusación. ¿Cuál es el tribunal competente para entender si el juez no quiere ser recusado? Bueno, es el superior inmediato. En caso de que se trate del juez de primera instancia o funcionario del Ministerio Público, es la Cámara del crimen, la Cámara que lleva el juicio. En caso que se trate de los vocales del Tribunal Superior y de la Cámara, los restantes miembros de ese tribunal resuelven. Bueno, ¿y cuáles son causales? Porque hablamos de recusación con causa. ¿Cuáles son esas causas por las cuales se puede recusar a un juez? Más o menos te lo expliqué antes cuando se tengan dudas acerca de la imparcialidad del juez. Bien, los listados están en los códigos procesales provinciales, ¿sí? Se tienen que interpretar como un carácter enunciativo, no son taxativos. Si hay otra causal que permita dudar de la imparcialidad del juez, también se puede plantear, son enunciativos estos listados. Son similares en todos los ordenamientos jurídicos, vamos a ver algunas de ellas que están en el Código Procesal de Córdoba, en el artículo 17, también están en la Ley del Trabajo, y son las siguientes. Parentesco, que haya... Vamos a hablar de cuestiones que el juez tiene respecto de las partes, ¿sí? Que el juez tenga respecto de las partes un parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad en línea recta y colateral hasta el 2º grado. Que el juez tenga un interés en el pleito, un interés de cualquier tipo, fundamentalmente económico. Que el juez participe de una sociedad con alguna de las partes, ¿sí? Salvo el caso de aquella sociedad donde no importa la persona, por ejemplo, sociedades anónimas. Que exista un pleito pendiente del juez con alguna de las partes, que el juez sea acreedor o deudor de alguna de las partes, que haya existido una denuncia del juez hacia una de las partes o de una de las partes hacia el juez, ¿sí? Haber sido el juez denunciante o acusador, que haya habido prejuzgamiento, o sea, que el juez haya anticipado su opinión sobre el litigio, haya dicho esto se resuelve de la siguiente manera, acá pasó esto, que lo haya dicho de manera pública. Acuérdate que de los pensamientos nadie se puede meter, pero si lo dijo de manera pública es causal de recusación. Que el juez haya recibido un beneficio de importancia, o sus parientes hayan recibido un beneficio de importancia de cualquiera de los litigantes. Que el juez tenga una amistad o enemistad manifiesta,
con cualquiera de los litigantes, ¿sí? Que se haya producido en el procedimiento una nulidad que haya sido declarada judicialmente. Que el juez haya dado lugar a una queja por retardada justicia. Si el juez no proveyó a tiempo los escritos y la cámara a la que se le pone la queja hace lugar y se pide que se lo recuse al juez, corresponde. Vamos a cambiar abruptamente de tema, hijo. Vamos a un tema llamado poder de acción, excepción procesal. Veamos. Bueno, este tema que dije, la acción procesal, lo vamos a ver en el próximo video. Trata justamente de la acción para entablar el proceso. Vamos a ver que trata también de los caracteres de la acción procesal. Vamos a ver algo muy importante, que es la pretensión. La pretensión es el efecto jurídico concreto que el demandante persigue con el proceso. El objeto de la pretensión fundamental. La actividad que la pretensión involucra, los contenidos y requisitos de la pretensión, que posee un sujeto, actor y demandado, objeto, causa, finalidad, contenido. La demanda se deduce por escrito y contiene tal y cuales requisitos. Bueno, hemos charlado de esto, yo te hablé un poco de esto en los anteriores. Y vamos a ver qué es una excepción, así como una acción que es una excepción, que es la facultad de parar la acción. Vamos a ver el contenido de la excepción, vamos a ver la oposición a la pretensión, ¿sí? Cómo son las formas de oponerse a la pretensión del actor, que en el procedimiento civil es contestación de demanda. Cómo se contesta la demanda, cómo se oponen las excepciones previas. ¿Qué es reconvenir? También lo hemos visto, reconvenir, contestar la demanda y a la vez demandar al actor. Vamos a ver las defensas y excepciones no previas y la reconvención. Esto todo en el eje temático de la acción. Interesante. Dale, para el próximo video. Vamos, hijo. Vamos que se la ponemos a este FIP.